Apenas han transcurrido 2 semanas del asesinato de Brian Thompson, el CEO de United Healthcare, y el caso crece como si fuesen aguas turbias que rebalsan por doquier. Una trama cinematográfica como la tormenta que asola afuera. Una historia que parece evidenciar la guerra del gobierno federal americano por absorber al gigante de los seguros médicos y que con el correr de los días va destapando una crónica que no hace más que levantar sospechas por todos los frentes. El escándalo que tiene en vilo a medio mundo no ha podido llegar en un mejor momento. Con un sistema de salud decadente al borde del derrumbe y enemistado con millones de ciudadanos de la nación, Luigi Mangione, el homicida recientemente capturado, se ha convertido de la noche a la mañana en un antihéroe hollywoodense, ganándose la simpatía y el desprecio de gran parte de los Estados Unidos. Y como bien nos tiene acostumbrados el país del norte, su establishment, mejor que nadie, sabe capitalizar los escándalos propios de un film taquillero. En los últimos días, cientos de miles de usuarios salieron a manifestarse en apoyo del misterioso justiciero, entre comillas. Pues yo no creo que haya hecho justicia en rigor, pero el caso es que se desencadenó una ola de sucesos prácticamente interminable que ha revolucionado las redes sociales. La gente hizo ver su opinión posteando incontables tweets a favor de Mangione. Llegaron incluso a mostrarse junto a pancartas con consignas de apoyo y tapizaron Nueva York de afiches exigiendo que el resto de los directivos de United Healthcare y otras compañías aseguradoras corran la misma suerte. Conociendo a la tan polarizada sociedad americana de hoy, las cosas no tardarían en llegar a otros extremos. El viernes 13 de diciembre, una mujer de 42 años de edad llamada Brianna Boston fue arrestada en Florida tras amenazar a la aseguradora Blue Cross Blue Shield durante una llamada telefónica. La cuestión es que la amenaza parecía una réplica del caso Mangione. Según los reportes policiales, la mujer expresó a la operadora su enojo después de que le negasen varios reclamos médicos. Antes de colgar, Brianna se limitó a pronunciar las sórdidas palabras que dejaron estupefacta a la operadora: deny, defend, depose, you people are next. Negar, defender y deponer, las 3 palabras grabadas en cada una de las balas que Mangione utilizó presuntamente para matar a Thompson. Y además agregó: you people are the next. Ustedes son los próximos. Dichas palabras un tanto crípticas hacen referencia a la estrategia que aplican las aseguradoras al momento de rechazar procedimientos médicos o la entrega de medicamentos muchas veces de vital importancia, nunca mejor dicho. Tras ser arrestada, la mujer admitió haber hecho la controvertida declaración y trató de pedir disculpas a los oficiales, pero la metieron a patadas en una furgoneta y fue acusada de realizar amenazas de terrorismo o posible tiroteo masivo, grave cargo que hoy enfrenta en un tribunal del condado de Polk. Si bien Brianna Boston no ha exhibido un vínculo directo con Mangione, el caso ha levantado las alarmas en el sector ejecutivo de las aseguradoras. Varias empresas, entre ellas la propia United Healthcare y Blue Cross Blue Shield, implementaron nuevas medidas de seguridad para proteger a sus ejecutivos, incluyendo la eliminación de fotografías de sus páginas web o hasta la remoción de sus nombres de los organigramas corporativos. Más allá del hecho, la amenaza ha abierto el debate sobre el creciente rechazo social hacia el sistema de salud norteamericano, caracterizado por altos costos que derivan en rigor de la falta de competencia y pésimos servicios. En una nación cada vez más radicalizada, las redes sociales han amplificado estos últimos días la gran tensión que existe entre oferentes y demandantes de servicios de salud, debido a las incontables negaciones de cobertura médica. El caso tiene tan dividida la opinión pública que prácticamente no hay puentes entre quienes justifican la furia asesina contra las aseguradoras y quienes condenan cualquier forma de violencia. Tal es así que se ha generado un caldo de cultivo colectivo para una explosión inminente justo un mes antes de que asuma la presidencia Donald Trump. Y hay que recordar que un ex agente del servicio secreto advirtió en Fox que podría haber un nuevo ataque contra Trump, mucho peor que los que ya se han visto. Lo tratamos en este noticiero con Nicolás Martínez Laje. Están sus declaraciones en video incluso para que las vean. Dejaré el video al final de este para que puedan observarlo. El clamor por el linchamiento a líderes empresariales en las calles de Manhattan ha multiplicado las contrataciones de guardaespaldas empresariales. De acuerdo con un boletín emitido por el Delaware
Valley Intelligence Center, una red de intercambio de datos policiales de Filadelfia, usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp han compartido listas de objetivos y mensajes incitando a más ataques contra prominentes ejecutivos. Uno de esos mensajes, colgado de un paso elevado, incluía nuevamente la frase "Deny, Defend, Depose", que ya se está convirtiendo en un auténtico lema. Por otro lado, el fanatismo que ha generado esta tragedia ha dado lugar a campañas de recaudación de fondo en línea, apoyando a Mangione, crowdfunding para pagar sus gastos de defensa, por ejemplo. Uno de esos fondos ya ha recaudado más de $100.000 a través de la web Give Send Go y tiene como objetivo llegar a los 200.000. Fue organizado por un grupo anónimo que se hace llamar The December 4 Legal Committee, en alusión al día en el que Thompson fue asesinado en la puerta del Hotel Hilton de Manhattan. La campaña, que ha acumulado miles de donaciones anónimas, incluye mensajes de apoyo hacia el joven asesino. Insisto, no es que yo me fuera a ir de copas con el señor Thompson ni nada por el estilo, pero definitivamente su ausencia en este mundo beneficia a gente más perturbadora que él. Ya le hemos dedicado 3 videos al tema. Les recomiendo particularmente el último. Uno de los fans de Mangione, que se identifica a sí mismo como un ciudadano frustrado, agradeció a Luigi por despertar la conciencia de una nación dormida. La plataforma, conocida por permitir campañas de naturaleza algo controvertida, defendió su decisión de mantener activo el Fondo para la Defensa Legal de Mangione, que al fin y al cabo goza de la presunción de inocencia. Por su parte, empresas como Amazon y Etsy han retirado productos que mostraban mensajes de apoyo a Mangione, incluyendo camisetas y bolsas de tela con frases como "Free Luigi" y el famoso "Deny, Defend, Depose". La fiebre por Mangione se expandió tan rápido como un reguero de pólvora, y es un escándalo tan notable entre los cotidianos, que suele explotar a la prensa sensacionalista, y me incluyo en ella, que esta historia ya ha llegado a los guionistas de Los Ángeles. El cineasta ganador del Oscar, Alex Gibney, ya se dedicó a desarrollar y producir el documental sobre el tiroteo con un fuerte enfoque centrado en el presunto asesino. La película profundizará en torno a la frustración de los estadounidenses con la industria de la salud y la negación de reclamos y atención fundamental por parte de las empresas de seguros, así como el aumento de los costos. Quiero ser claro en esto. La base del reclamo es correcta, porque por un lado están los izquierdistas alucinados como Elizabeth Warren y otros millonarios que viven hace décadas de los sufridos contribuyentes americanos como este servidor. Por cierto, ayúdenos en patreon.com/Nicolás Moraz a sobrevivir al fisco americano. Y allí van sus pretensiones cubanas de estatizar la salud y llevarla a la ruina absoluta, como bien sabemos que sucede en las provincias de la Argentina o en otros lugares que defienden ese modelo. Pero por otra parte está la indignación real de muchísimos clientes que pagan sus pólizas, que pagan cada vez más y que cuando realmente las necesitan se ven ante excusas completamente abusivas, ante letras chicas, ante auténticas estafas. Y todo esto no es culpa del capitalismo, es culpa de la falta de capitalismo, y lo digo muy en serio. Todas las corporaciones reguladas, y el caso de las aseguradoras de salud y los hospitales privados son mega reguladas, obedecen a la misma naturaleza. El actor consolidado se beneficia porque no pueden ingresar otros por los altos costes que implica invertir. Insisto, sorteando las trabas o regulaciones del gobierno, sobornando a quien sea pertinente. En un libre mercado podría funcionar muchísimo mejor. Y otra de las cuestiones fundamentales es el monopolio cartelizado de la medicina en manos de personas que ya han demostrado en muchos casos no tener absolutamente ningún escrúpulo frente a la vida de otros, y con paradojas como meter presos a autodidactas o estudiantes que curan a otras personas que realmente lo necesitan. Casos que viene relevando, por ejemplo, hace 50 años el pedagogo y pensador Ivan Illich en su libro Némesis Médica, la expropiación de la salud. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Este es un tema muy espinoso. Y vamos a volver al fenómeno Mangione, al nuevo negocio para Hollywood al fin y al cabo. El documental que les dije no será el único, porque habrá una segunda película producida por Stephen Robert Morse, 2 veces nominado al Emmy, quien ya ha producido series enteras de documentales para Netflix. Por otra parte, con el auge del género True Crime, también el rapero 50 Cent declaró sus intenciones de
producir su propio film sobre la vida de Mangione. Y yo conozco a 50 Cent no por el rap, que es un género que aunque no es de mis favoritos, respeto mucho por la riqueza prosística, sino porque fue uno de los primeros en denunciar al depredador serial John Diddy Combs, a quien le he dedicado 2 documentales más que completos, probablemente los más completos que encontrarás en español. Te los recomiendo ambos. Según un post en la cuenta de Instagram del cantante, él también se suma a la ola de Mangione. Cito: me llega a gustar un poco este asesino, es un hombre especial. Vuelvo a repetirlo, condenamos el asesinato de Brian Thompson, bien claro, pero por algún motivo, como si esto se tratase de una ventana de Overton más, de otro experimento social, estamos viendo cómo incluso entre las élites y entre los famosos millonarios y las grandes firmas del streaming, Mangione cae bien. El documental de 50 Cent intentará buscar respuestas a los motivos que llevaron a un acomodado descendiente de empresarios italianos a perpetrar la baja de un pez gordo de la industria sanitaria. Industria sanitaria, vuelvo a recordarles, de la cual también participó el millonario abuelo de Mangione, que era un hombre de bien, famoso por tener una excelente cadena de residencias para ancianos y por donar mucho dinero para ayudar a las personas que no pueden pagar sus tratamientos. Que es definitivamente lo que debería haber hecho Luigi en vez de haber andado pegando tiros en caso de que lo haya hecho. Sin embargo, el hecho más notable estas últimas horas son las especulaciones que comenzaron a circular en internet. Tras el arresto de Mangione, los usuarios acudieron a sus perfiles en las principales plataformas en búsqueda de pistas. Y es muy curioso que no hayan sido dados de baja, o al menos no inmediatamente, como suele ocurrir casi siempre cuando hay un tiroteo o un terrorista. O sea, tampoco Silicon Valley quiere cancelar a Luigi Mangione. Cuando les dije que algo olía raro, no me equivoqué. Como era de esperarse, ya se dio lugar a una larga lista de teorías conspirativas que van desde la numerología hasta la búsqueda de mensajes cifrados en Pokémon, la famosa serie animada, obviando hechos contundentes como la afiliación de Mangione al centro Johns Hopkins de la Universidad Johns Hopkins, que llevó adelante la famosa simulación del evento 201 junto a Gates y al foro de Davos, que predijo el brote de COVID 40 días antes de que ocurra en Wuhan, y todo lo que iba a hacer la ONU al respecto, y todo lo que íbamos a sufrir en el resto del planeta. De ese simulacro participó la entonces ex subdirectora de la CIA, Avril Haines, que había sido funcionaria de Obama, pero esto ocurrió en 2019, gobierno de Trump, y que ahora es la directora de inteligencia nacional de Biden, y lo será hasta el 20 de enero, como mínimo. Y ese vínculo no es casual porque quien trabajaba en la Fundación Bill y Melinda Gates por aquellos tiempos, Sir Andrew Whitty, que se quedó con el control de la empresa United Healthcare gracias a la muerte de Thompson, y que no se mostró sorprendido en el Hotel Hilton cuando le avisaron que habían acribillado a su compañero. Vuelvo a recomendarles mi último informe sobre Mangione, entenderán muchas cosas, pero el de hoy es más suculento. Pero bueno, la gente común ha optado, por ejemplo, por seguir masivamente su cuenta de X. En la portada de Luigi se muestra un banner compuesto por una fotografía personal y una radiografía de la cirugía en su columna que recibió tras lesionarse en sus tiempos de surfista en Hawái. Y este no es un dato menor, ya que su herida fue uno de los supuestos móviles que llevaron a este controvertido pistolero a cometer el asesinato de Brian Thompson. Por último, junto a estas dos fotografías se halla la imagen de Breloom, un personaje de Pokémon, cuyo número en el catálogo de cartas Pokédex es el 286. Los usuarios comenzaron a especular interpretando el significado del número 286, como por ejemplo que hace referencia al código médico de la denegación de reclamos por plazos incumplidos, o incluso un vínculo con el versículo bíblico Proverbios 28:6. Más vale el pobre que camina en integridad que el rico de caminos perversos. Una de las tantas ideas que cimentaron al oscuro milenio pobrista, a la larga noche feudal y más tarde al comunismo. Pero bueno, esa es otra historia. Algunos más rebuscados señalaron además que la distancia entre Manhattan y Altoona, la ciudad donde Mangione fue arrestado, es de exactamente 286 millas. Curioso, ¿no? Sin embargo, otras de las relaciones que hallaron en el 286 tiene que ver con su primo Nino Mangione. Nino es un militante republicano que comenzó su carrera política en 2017 cuando presentó su candidatura para la Cámara de Delegados de Maryland. Nino
Nino ganó las elecciones generales y en enero de 2019 asumió como el más trampista de los miembros de la Cámara de Delegados, representando inicialmente al Distrito 42B hasta enero de 2023 y posteriormente al Distrito 42A. En la legislatura estatal sirvió en varios comités significativos, incluyendo el Comité de Asignaciones, donde participó en subcomités de salud y de servicios sociales, supervisión de pensiones, transportes y medio ambiente. El caso es que los usuarios de X sustentaron sus hipótesis numerológicas, ya que el político de Maryland, hasta el 12 de diciembre, seguía a 286 personas en su cuenta de X. En cuanto al asesino, Nino anunció el martes 10 de diciembre la cancelación de un evento de recaudación de fondos programada para el jueves. Cito: debido a la naturaleza de esta terrible situación que involucra a mi primo, no creo que sea apropiado realizar mi evento de recaudación de fondos programado para este jueves en Hayfield. Previamente, el neófito político de derecha salió hablando en nombre de su familia y lamentó lo ocurrido, afirmando que no podría dar más declaraciones que involucren a Luigi. Desafortunadamente no podemos comentar las noticias sobre Luigi Mangione, solo sabemos lo que hemos leído en los diarios. Nuestra familia está asombrada y devastada por su arresto. Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que ore por todos los involucrados. Estamos devastados al respecto. ¡Oh! Hasta entonces la gente se preguntaba si acaso nadie en su familia sabía algo de lo que estaba tramando, de lo que estaba a punto de llevar a cabo. O cómo fue posible que las autoridades permitiesen que un suceso salido de una crónica de sicarios se llevara a cabo en el centro de Nueva York, que es una de las ciudades más vigiladas del planeta. Sin embargo, en las últimas horas se reveló que los servicios de inteligencia estaban en conocimiento de antemano sobre la desaparición de Luigi Mangione. Y yo se los dije una y otra vez. Al igual que Luna Bomber era un producto del MK Ultra, Mangione tiene toda la ficha de ser utilizado por el Estado profundo para llevar adelante un propósito espurio. Se los dije en este video. Última vez que lo recomiendo, lo juro. Pero véanlo. Como bien sabemos, Mangione había desaparecido 6 meses atrás durante una supuesta crisis emocional que lo indujo a alejarse de su familia. Y fue el 18 de noviembre, casi 3 semanas antes de que se diera el fatal desenlace, que la madre de Luigi reportó su desaparición sin noticias desde San Francisco. Pero no fue sino hasta después del crimen en Manhattan que las agencias locales y federales se pusieron de acuerdo en una operación conjunta utilizando los datos proporcionados por la propia madre de Mangione. Un día antes de su detención, la madre fue contactada por la Joint Violent Crimes Task Force, que ya lo había señalado como sospechoso, después de que ella proporcionara fotografías que contribuyeron a su arresto. Finalmente, Mangione fue aprehendido en un McDonald's de Pensilvania, portando el famoso cuaderno con sus confesiones que reforzaron toda acusación en su contra. En otras palabras, las agencias de inteligencia podrían haber evitado el asesinato de Brian Thompson, y sin embargo la desaparición de Luigi, con tantas pistas detrás suyo como para levantar alguna alarma, fue transpapelada debajo de muchos otros expedientes. Lo cierto es que estas noticias no son replicadas por el grueso de los grandes medios de comunicación y no hacen más que reforzar la hipótesis planteada de que Mangione era un lobo solitario y hacen ver a la policía como inepta en lugar de como cómplice. Lo mismo que vimos con el caso de Thomas Matthew Crooks, el tirador abatido que abrió fuego contra Donald en Pensilvania, en medio de una negligencia realmente inaudita e inverosímil del servicio secreto, de la policía estatal y del FBI. Ahora, las cámaras de vigilancia nos muestran a Mangione contra las cuerdas, aplastado por todo el peso de la ley, dividiendo la sociedad estadounidense entre partidarios y adversarios. Tras tanto, todo el mundo ignora el enorme elefante en la sala, la implicación de las corporaciones, de la propia United Healthcare, del gobierno demócrata y de los servicios de inteligencia. ¿Y qué habría de extrañarnos si esto ocurre en Estados Unidos, el teatro pionero en lo que refiere a falsas banderas y engaños sofisticados? Y si no, miren mi documental sobre el golpe en Siria. Hoy gobiernan yihadistas inclusivos, según la prensa a sueldo de la CIA, que fueron entrenados por la CIA, y el actual líder, que depuso al tiránico dictador al-Assad, es un preso que se les escapó a los norteamericanos en Medio Oriente. Muy recomendado mi documental sobre lo que ocurrió en Siria. La hipótesis de que se está tapando algo mayor con caso Mangione no ha dejado de crecer y de vigorizarse con el paso de las horas. Y una revelación desconcertante ha causado estupor después de que salieran a la luz los vínculos entre los Mangione y la familia Pelosi. Sí, tal como lo oyeron.
Según múltiples reportes, el millonario desarrollador inmobiliario Nicholas Mangione, el abuelo de Luigi, tenía vínculos desde hace muchísimos años con la familia de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, a quien le hemos dedicado su único documental en español en esta casa, una belicista vinculada a la mafia italoamericana y luego al lobby de Taiwán, que al igual que los Mangione en Maryland, proviene de una familia acaudalada de fondos dudosos y muy bien insertada en la comunidad italoamericana de Baltimore. En 1995, Thomas J. D'Alessandro III, exalcalde de Baltimore y hermano fallecido de Nancy Pelosi, habló sobre su relación con Nicholas en el periódico The Sun. Nick Mangione es considerado ante todo un hombre de familia, declaró el diario. Esa era su tarjeta de presentación, incluso antes de convertirse en un empresario exitoso. Es quizás un poco tosco, un poco rudo. Su personalidad puede parecer lacerante o agresiva, pero es un hombre de gran corazón. Se ganó el éxito a duras penas, con el sudor de su frente y trabajo duro. Sin embargo, el caso dio un giro que descolocaría a muchos cuando se filtró una información que los medios trataron de enterrar rápidamente, sugiriendo que se trataba de una fake news, aunque por el momento no existe absolutamente ninguna refutación argumentada. La relación entre los Mangione y los Pelosi es real, y en un escenario bastante plausible, guarda secuencialidad con el asesinato del CEO Brian Thompson, puesto que este supuestamente estaba a punto de testificar contra Nancy Pelosi por tráfico de información. Esto me recuerda mucho a un caso que tratamos hace poco con Nicolás en el noticiero, una nota que yo le pasé sobre el intento de asesinato a Ronald Reagan, perpetrado por un supuesto lunático lobo solitario llamado John Hinckley Jr., pero que en realidad era hijo de John Hinckley Sr., que era el mejor amigo del vicepresidente y quien asumiría en caso de que Hinckley Jr. tuviese éxito matando a Reagan, George Bush padre, que había sido director de la CIA, que finalmente sería presidente luego, enunciando la famosa frasecita de "ha comenzado el nuevo orden mundial". What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. El caso es que durante el último año han ocurrido una serie de hechos desafortunados que se relacionan con ataques cibernéticos, a United Healthcare y con el matrimonio Pelosi tan particular. Todo comenzó en octubre del 2023 cuando el Departamento de Justicia inició una investigación antimonopolio sobre United Health Group, centrándose en adquisiciones ilegales. Mientras esto acontecía, los ejecutivos de United Health, incluido su director ejecutivo Brian Thompson, comenzaron a vender grandes cantidades de acciones que para febrero de este año totalizaron 101 millones de dólares y medio en transacciones. El hecho notorio que nadie señala es que un mes antes de las enormes ventas, Vin Roberti, un destacado lobista vinculado a Nancy Pelosi, fue contratado por la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks. El 12 de febrero, después de la masiva venta de United Healthcare, el esposo de Nancy, Paul Pelosi, que recuerdan que fue atacado con un martillo por un amigo íntimo llamado David DePape en su mansión de Pacific Heights en San Francisco. ¿Se acuerdan de Paul Pelosi? Ese famoso duelo a martillazos donde estos dos hombres estaban en calzoncillos y DePape gritaba que quería ver a Nancy como, no sé, si estuviera celoso, y terminó condenado, pobrecito, creo que a prisión perpetua. Y no estoy justificando nada de lo que hizo, pero bueno, la pena fue un tanto severa. Resulta que Paul, el acaudalado esposo de Nancy, cuya profesión es ser esposo de Nancy, como la profesión del delincuente Hunter es ser hijo de Joe Biden, terminó comprando opciones en Palo Alto Networks por un valor sideral que oscilaría entre los 14 y los 100 millones de dólares. Ya han tenido todo tipo de episodios por la cuestión de la información privilegiada y cómo lucran con ello, puesto que Pelosi, Nancy evidentemente le habría dado el chivatazo de "vamos a hacer esta investigación, métete ahora". Y es que Paul Pelosi compró un día que mágicamente se desplomaron 20% las cotizaciones, y mágicamente, tan solo un día después, el 21 de febrero, United Health reveló de manera pública la filtración de datos de Change Healthcare como producto de un posible ciberataque. El 14 de marzo, United Health anunció una asociación con Palo Alto Network para mejorar la ciberseguridad de la firma, que es la principal prestadora de seguros de salud en Estados Unidos, tras esta gran controversia. Y entonces, el patrimonio de los Pelosi se multiplicó exponencialmente. La apuesta fue fuertísima. Poco después surgieron informes que vinculaban el papel de lobby de Vin Roberti con Nancy Pelosi. En
mayo, el Fondo de Pensiones de los Bomberos de Hollywood, pero Hollywood, Florida, no el original de California, presentó una demanda contra los ejecutivos de United Health acusándolos de tráfico de información privilegiada y fraude masivo. Estas acusaciones se centraban en las ventas de acciones realizadas antes de que se conociera públicamente la información del Departamento de Justicia. Lo que todos ignoraban era la monumental trama corporativa y corrupta que se estaba cocinando detrás de esto. Días antes del asesinato, Brian Thompson había sido formalmente imputado por tráfico de información privilegiada y estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia después de la inmensa venta de acciones que realizó. Thompson apuntaba a testificar contra Pelosi, señalar que la que realmente extorsionó y consiguió información privilegiada era ella. O esto al menos es lo que sostienen algunas fuentes de Wall Street Journal y New York Post. Lo que jamás se hubiese sospechado es que un joven random de Baltimore relacionado con la octogenaria expresidente de la Cámara de Representantes terminaría detonando 3 disparos contra él aquella mañana fatídica bajo el cielo de Manhattan. La conexión entre las poderosas familias Mangione y Pelosi daría sustento a la hipótesis de un asesinato más que sofisticado, con un tonto útil como carne de cañón, otro crux. Con esta información, algunas piezas comienzan a encajar a la perfección. El destino de Mangione parece estar sellado, ya que esta semana se reveló que enfrenta cargos gravísimos mientras lo preparan para una extradición hacia Nueva York, sitio donde tuvo lugar el asesinato. Vestido con un traje presidiario naranja, el joven de 26 años fue conducido al tribunal del condado de Blair, mientras los reporteros se congregaban en el lugar para captar cada detalle del proceso en su contra. Durante su llegada, el joven provocó un revuelo al gritar su descontento frente a la prensa. Es completamente malo, es un error y un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y su experiencia recorrida, exclamó ante las cámaras, dejando perplejos a los presentes. Una vez dentro, en los pasillos de los tribunales, se hallaba el abogado local de Mangione para los casos que enfrenta en Pensilvania, el carismático Thomas Dickey. Y como si no fuera suficientemente pintoresco, Dickey es el verdadero Saul Goodman en el rubro. Con su cabellera plateada y 40 años de experiencia que lo respaldan, es famoso por los casos controversiales que a menudo toma. Entre los más célebres, la defensa de un hombre acusado del asesinato de su esposa. Dickey también es famoso por su actitud petulante, deny, defend, depose, muy parecida a las sentencias grabadas en las balas que presuntamente disparó su nuevo cliente, Mangione. Tal es así que en 2015 Dickey afirmó ante un medio local lo siguiente: no puedo decir que todos los que entraron por mi puerta eran inocentes, pero diré con certeza que el 100% de ellos fueron presuntamente inocentes. Defiendo la Constitución y no podría estar más orgulloso de hacerlo. Sin embargo, la defensa de Dickey no parece ser suficiente para Mangione. Este martes le fue negado el derecho a fianza durante su audiencia de extradición a Nueva York, lo que suma su proceso en Pensilvania. Habría sostenido una llamada telefónica de 5 minutos bastante angustiado, donde trató de hablar con su abuela, pidiéndole ayuda y diciéndole que probablemente podría tener un final precipitado. Y esto es lo último que he leído en el Daily Beast. Durante la jornada en el juzgado de Blair que tuvo lugar ayer, Mangione permaneció en silencio, aunque en un momento intentó hablar siendo interrumpido por su letrado, quien solicitó otra audiencia sobre el tema de la extradición. Entre tanto, Dickey afirmó que su cliente se declarará inocente y que no aceptará cargos sin antes someterlos a juicio. En Nueva York, Luigi está acusado de asesinato, mientras que en Pensilvania enfrenta cargos por posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificación documental y proporcionar identidad falsa a la policía. Para colmo, la Fiscalía de Manhattan ya comenzó a presentar pruebas ante un gran jurado para lograr una acusación formal contra el joven de 26 años. Según la policía del distrito de Nueva York, los 3 casquillos de bala recuperados en la escena del delito coinciden con el arma encontrada en posesión de Mangione al momento del arresto. Además, se hallaron sus huellas dactilares en la famosa botella de agua y el envoltorio de cereal que arrojó el cesto de basura en las cercanías de la escena del crimen. Estas evidencias han reforzado la posición agresiva de la Fiscalía de Nueva York y Mangione entonces decidió contratar a la abogada más oportuna para este circo mediático. Ni más ni menos que la ex fiscal adjunta de la Gran Manzana, la célebre ciudadana de Manhattan, Karen Friedman Agnifilo. Durante sus años
En el Estado, esta mujer trabajó en cientos de procesos judiciales de altísimo perfil, como el del exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, acusado de agresión sexual en 2011. Este caso tuvo lugar en la oficina del fiscal del distrito, bajo el mando de Cyrus Vance Jr., donde Karen fue la asistente principal durante 7 años. La gestión de Cyrus Vance es conocida por la envergadura de sus clientes y las no pocas polémicas que lo vieron envuelto. En 2011, un fiscal de la oficina de Vance argumentó a favor del millonario depravado Jeffrey Epstein ante la jueza de la Corte Suprema neoyorquina Ruth Pickholz, pidiendo que se redujera su estatus de delincuente sexual. El argumento era que Epstein no había sido acusado y sus víctimas menores no habían cooperado en el expediente. Pickholz, sin embargo, denegó la petición y expresó su desconcierto ante un fiscal neoyorquino realizando tal solicitud en nombre de un delincuente serial, convicto y acusado nuevamente de aprovecharse de varias niñas. Cito: "Tengo que decirles que estoy un poco abrumado porque nunca he visto una fiscalía hacer algo como esto. He hecho tantas audiencias de registro de delincuentes mucho menos preocupantes que esta, en las que el fiscal parece un abogado defensor". Vance además fue criticado por los medios por desestimar los cargos contra Dominique Strauss-Kahn, que según la mucama del Hotel Sofitel, la obligó a practicarle una felación. Todo esto lo decimos en contexto estrictamente educativo, periodístico y documental. No obstante, Vance fue elogiado por el alcalde de la ciudad de Nueva York, el magnate progresista Michael Bloomberg, dueño de la cadena de noticias económicas homónima, el exalcalde Ed Koch, un enemigo jurado de Donald Trump, y el exfiscal de distrito de Manhattan, puesto que él se adhirió, según ellos, siempre al protocolo procesal y actuó con integridad. Como si no fuera suficiente, en agosto del 2017, se cuestionó duramente a estos fiscales, incluyendo a la abogada de Mangione, por irregularidades en la investigación de las denuncias al productor de cine Harvey Weinstein, que por cierto recientemente han soltado porque se encuentra gravemente enfermo, y las acusaciones por accionar fraudulento de Donald Trump y sus hijos en torno al desarrollo de las Trump Soho Towers. Los críticos han sugerido que Vance recibió enormes aportes de Weinstein y de Trump para no procesarlos en estos expedientes. Con estos rimbombantes precedentes laborales en su haber, la abogada de Mangione, pese a proferirle tantas alegrías a Donald, ahora es una declarada antitrumpista y para colmo es una asesora legal de la cadena CNN. Más y más nexos con los demócratas. Eso sí, más allá del currículum, un vínculo inusual ha dejado boquiabierto a todos los que se enteraron de esta noticia y saben algo de leyes. Además de su carrera como fiscal, Friedman Agnifilo ha coordinado la creación de unidades especializadas en delitos como el tráfico de personas y los crímenes de odio. Todo esto pese a que su esposo y socio de estudio jurídico, Mark Agnifilo, que le dé el apellido ni más ni menos, ha cultivado su propia relación directa con el preso más célebre de Nueva York, el depredador serial John Diddy Combs, íntimo amigo de Kamala Harris, también fue amigo de Trump, socio de Clinton, recaudador de las campañas de Hillary y de Obama, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Mark Agnifilo representa la defensa legal en el caso Diddy y es uno de sus abogados defensores, tras haber sido también el letrado principal del fundador de la secta N14M, Kate Raniere, quien fue detenido y acusado por secuestro y tráfico de mujeres y todas las formas imaginables de esclavitud, en pleno siglo XXI. No por nada Diddy lo eligió. Volviendo a Mangione, debemos saber que su propia abogada tiene una trayectoria destacada en varios casos de homicidios complejos y delitos violentos. Obtuvo absoluciones milagrosas. Además, su expertise se centra en temas relacionados con la salud mental, un aspecto que podría ser crucial en la estrategia defensiva, ya que los escritos incautados a Mangione, junto con su historial psicológico, serían utilizados para argumentar una insanía y mandarlo a un loquero estilo alguien voló en el nido del cucú. La última estocada, que llega como noticia de último momento mientras cierro este programa, es que el fiscal ha acusado formalmente a Luigi Mangione de terrorista. El supuesto joven asesino enfrentará varios cargos, entre ellos el de homicidio en primer grado y 2 por asesinato en segundo grado, uno de ellos considerado acto terrorista. De ser hallado culpable, cadena perpetua sin libertad condicional. Por último, el fiscal
fiscal distrital subrayó en una conferencia de prensa que el crimen fue meticulosamente calculado y planificado con antelación. Estamos ante un acto en conciencia, deliberado y atroz, que merece todo el peso de la ley. Y que fue en conciencia, no hay duda, el punto es la conciencia de quién. ¿La de Mangione o la de quienes lo instrumentaron? Te leo en los comentarios, no te olvides de dejar tu opinión respetuosamente y por supuesto, te invito a compartir este video en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook y todas tus redes y a apoyar al periodismo libre en patreon.com/Nicolás Moraz. Y estamos de oferta, grandes recompensas a quienes nos apoyen desde tan solo $3 mensuales. Y videos exclusivos para quienes aporten desde 5. Todo en patreon.com/Nicolás Moraz. Gracias a nuestros mecenas podemos seguir emitiendo. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.